Hola, soy Carolina Salamanca y te doy la bienvenida a Ellas Inspiran Podcast, un espacio de inspiración para mujeres donde hablamos de empoderamiento personal, carrera profesional, emprendimiento femenino y mucho más. Así que ponte cómoda y empecemos. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Ellas Inspiran Podcast. Hoy tenemos un episodio especial para las mujeres migrantes porque tenemos a una mujer experta en el tema quien nos va a hablar de los mejores consejos a practicar, a poner en práctica a la hora de hacer el proceso migratorio. Así que bueno, pues quiero darle la bienvenida a Gina Montoya. Gracias. ¿Cómo estás, Gina? Bien. Bueno, pues bienvenida. Quiero introducir a Gina. Gina, ella es una mujer colombiana. Ella es cofundadora de ASOFAMCOL y actualmente es la presidenta de la asociación. Es la Asociación de Mujeres Colombianas en Francia, ¿cierto, Gina? Claro que sí, es la abreviación de Association des Femmes Colombiennes en France. Perfecto. Bueno, pues ella hoy va a hablarnos de muchos temas interesantes a la hora de emigrar. Pero antes de iniciar, quiero invitarte a que te suscribas en nuestro podcast. Ya sabes que estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en Amazon Music. Así que suscríbete, con eso vas a recibir las notificaciones de cada episodio nuevo. Y de paso, nos ayudas a llegar a más mujeres. Pero bueno, Gina, bienvenida. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación a Ellas Inspiran Podcast. Estoy segura que este episodio será de mucha ayuda para todas las mujeres y hombres también, porque de aquí también salen consejos útiles también para los hombres. Pero sí, son consejos para todas las personas que quieren migrar, que tal vez están en el proceso, que ya migraron y que esperamos que obviamente les ayude en ese proceso que no es nada fácil y que necesitamos como ese apoyo. Listo, no, muchas gracias por la invitación. Nerviosa por tantas cámaras alrededor, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. No, es una charla tranquila y la idea es que aquí salgamos con los mejores consejos que tú tienes y que tú nos traes de acuerdo a la experiencia que tienes con la asociación. Pero bueno, Gina, yo siempre inicio cada entrevista con una pregunta y es, ¿quién es la persona? En este caso, ¿quién es Gina Montoya? ¿Cómo te describes a ti misma? Bueno, en efecto mi nombre es Gina Montoya, nombre completo Gina Estefan Montoya Alarcón. Soy una mujer colombiana de 29 años, pues me describo como una mujer que le encanta participar en proyectos educativos, en proyectos para trabajo en equipo. Me encanta meterme en todo lado. Sé que el tiempo a veces no me da, pero me encanta toda la calidad de proyectos que tengan que ver con ayudar al otro. Soy pues docente de lenguas modernas, entonces tengo experiencia en toda la parte de enseñanza del inglés y del francés más que el todo. Y estando acá ya en Francia, pues logré hacer más como mi carrera como gestora de proyectos educativos, que es un poco ya más comercial a la hora de hablar de educación, que es toda esta parte de capacitación en empresas, cómo hacer una formación en diferentes áreas. Entonces ya no me cierro solo a los idiomas, sino que puedo hablar de integración laboral, o puedo hablar de cómo formar a las personas en integración cultural, o cómo formar a las personas en la comunicación no verbal a la hora de trabajar en reuniones. Entonces hay como tantas áreas en las que ya puede uno trabajar acá como ingeniera pedagógica, que pues ese es ahora mi objetivo. Ok, Gina, pues muy interesante digamos como ese enfoque que tienes en el tema de educación y cómo terminaste también siendo parte de una asociación, porque es algo que tiene un enfoque muy cercano en realidad. Así que quiero que pasemos de lleno a la asociación. ¿Cómo nació ASOFAMCOL? ¿Qué es? Listo. Bueno, es algo muy interesante porque toda la idea no es que nazca de mí. Esto es algo que quiero dejar muy en claro porque no es como que yo de la noche a la mañana me levanté y dije voy a armar una asociación, no. Esta idea nació fue porque hubo hace unos 3 años, como alrededor del 2021-2022, una convocatoria del Consulado de Colombia en París para que varias mujeres colombianas pudieran inscribirse y reunirse a unas charlas en línea, pues porque éramos de diferentes regiones de Francia, para hablar de cómo podríamos ayudar a las mujeres migrantes
colombianas que están acá en Francia. Entonces, el primer contacto fue ponernos en contacto las personas que estuviéramos interesadas en temas en común. Estaban los temas de educación y cultura, estaba un tema de cómo apoyar en la inserción laboral y estaba el tema de cómo apoyar a las mujeres víctimas de violencia y pues hacer toda esta parte de concientización, ¿no? De cuando migran acá. Entonces, todo este proceso nos ayudaba a conocernos entre diferentes mujeres que vivíamos en diferentes regiones de Francia y el consulado dijo, listo, pónganse en contacto y ahora las abandonamos, desarrollen, creen algo para la comunidad colombiana. Y lo que hicimos al principio fue crear como unas redes sociales en Instagram en el que cada temática tuviera un espacio para crear información en español. Entonces hablábamos de cómo sacar la seguridad social, hablábamos de cómo crear una hoja de vida, de cómo inscribir a los niños a la escuela, porque no era solo para la parte educativa de nosotros como adultos, sino también para los que venían con hijos. Muchos llegaban perdidos diciendo, ¿cómo hago para inscribir a mi hijo a la escuela? Nadie me explica en español. El consulado tiene un apoyo para las personas colombianas, pero no da abasto con la cantidad de colombianos que hay. Entonces dijimos, bueno, hagamos contenido en español. Y todo este proceso fue desarrollándose así como muy orgánicamente en el que dijimos, pues vamos más allá de solo ser un simple grupo, pues creemos una asociación, ¿cómo se hace? Entonces hicimos todo el proceso, averiguamos en Francia, es muy fácil en realidad crear una asociación en Francia porque hay una promoción a que las personas logren reunirse y trabajar en pro de algún objetivo social, Sí, hay ¿no? mucho apoyo. En Francia hay mucho apoyo a las asociaciones y además tienen como muchos derechos y sí, se nota y creo que es algo positivo que debemos destacar de verdad de Francia porque hay como se pone en la camiseta de verdad en que podemos hacer un cambio entre todos socialmente. Claro, es como si el Estado francés se hubiera dado cuenta que ellos no pueden solos, necesitan también ayuda de la misma ciudadanía y la misma ciudadanía es también la misma migración. Los mismos migrantes tratamos de ayudarnos entre migrantes, pero entonces hay una como parte muy desordenada de nosotros como migrantes que nos ayudamos como por redes sociales, ¿no? En los grupos de Facebook, entonces yo estoy metida en colombianos en Francia, mexicanos en Francia, argentinos en Francia, para saber información y conocer el día a día. Pero es muy irregular, ¿no? Porque como que uno no sabe quién está dando la información, dónde buscó, cuál es la información certera, o si esto es más como un chisme. Entonces ahí es donde nos dimos cuenta de, ok, nosotras podemos comprender un poco más porque ya hablamos francés, hemos estudiado en Francia, ya hemos pasado todo un proceso de integración. Tal vez intentemos comprender mejor cada área de lo que ofrece Francia para ponerlo en español y decir, esto es basado en información verídica, ¿no? Entonces empezamos prácticamente a hacer eso, puro conocimiento por redes sociales, más que todo Instagram y Facebook, en el que la gente pues se la pasa más seguido en su día a día. Y ya después de un año de trabajar juntas, dijimos hagamos eventos, entonces nosotras mismas financiábamos nuestros eventos como un compartir colombiano. Entonces iban personas, se inscribían y iban a hacer una exposición cultural de algún arte colombiano, ¿no? Sea entonces pintura, sea una canción, sea un poema. Y así empezamos como a estructurar poquito a poquito y dijimos, ya creemos la asociación y terminamos pues escogiendo el nombre de Asociación de Femmes Colombiennes en France, que luego la abreviación, que acá en Francia les encantan las abreviaciones, entonces es ASOFAMCOL. Somos 20 mujeres colombianas, trabajamos 100% en línea porque no estamos viviendo todas en la misma región. Entonces hay unas en Lyon, otras en Marsella, otras que vivimos acá en Île-de-France. Entonces por eso todo es en línea. Bueno, pues me encanta ese tipo de unión, porque en realidad creo que de la unión se saca lo mejor. Y me encanta que sean mujeres, porque es que nos hacen falta más y más lugares en donde podamos unirnos, donde podamos tener como esas redes de apoyo, esa sororidad, en donde de verdad encontremos ese lugar seguro y donde podamos crecer todas. Así que me encanta saber que es una asociación de mujeres colombianas. Y te quiero preguntar, ¿qué tipo de apoyos ustedes reciben? ¿Cómo se mantiene la asociación? Claro, digamos que como hasta ahorita somos una asociación pequeña, todo se mueve de nuestro propio bolsillo. Entonces,
Claramente por eso no tenemos como tanta actividad al año de manera presencial, como tanto eventos, sino que es más que todo virtual, en el que no nos cuesta el desplazamiento o los materiales, sino que podemos hacer charlas, videos en vivo para enseñar a la gente, para capacitar. Pero ahorita poquito a poquito hemos estado como recogiendo fondos de las mismas personas que han querido participar en nuestros talleres. Hemos hecho, por ejemplo, en la parte de cultura, del eje de educación y cultura, unos talleres de escritura, ¿no? Entonces tenemos a Jimena Guevara, que ella pues tiene todo su conocimiento literario y entonces hace talleres de escritura en español en el que nosotros como latinos podemos ingresar, y han habido franceses que han entrado a estos talleres porque ya tienen un nivel avanzado de español y ya son capaces de escribir un poema en español o de escribir sus pensamientos. Entonces pues ha sido como esta interacción cultural bien hermosa. Esto pues financiado por las mismas personas. Se cobra una entrada pues de una suma que no sea tan grande para que podamos realizar los materiales, poder preparar todo el taller. También hemos hecho como la celebración del 20 de julio. El 20 de julio es el Día de la Independencia de Colombia. Entonces tratamos de hacer algo muy para las familias, ¿no? Entonces este año hicimos algo en Lyon que era divino porque eran las mujeres teniendo como todo un espacio para poder contar sus experiencias, poder contar por qué se sienten orgullosas de ser colombianas, a tomarse unas fotos. Hicimos un taller de fotografía en Lyon en este evento para tomarse fotos en familia con la camiseta de Colombia, ¿no? Entonces fue divino. Pero poquito a poquito hacemos esto es con los recursos de las mismas personas que se inscriben y los lugares que nos prestan su apoyo, pues alquilándonos el lugar de manera gratuita o a un valor pues obviamente más cómodo. Más cómodo, ¿no? Porque en sí no tenemos como un presupuesto que venga de algún lado, no. Hemos trabajado con el consulado como partenariat, como lo que se le llama en francés, pero no es como que el consulado nos pague a nosotras, no trabajamos para ellos tampoco, sino que como empezamos fue con esa conexión desde ahí, desde el consulado nos conocimos. Entonces siempre tenemos esta manito de apoyo diciendo, bueno, vamos a hacer un evento del 25 de noviembre para hablar de las violencias en contra de la mujer. Entonces el consulado dice, listo, hagámoslo en el consulado. Nos prestan el lugar, invitamos a todas las mujeres que quieran asistir a la charla. Ese sí no es cobrando ni nada, sino que todas las mujeres que quieran asistir y aprender un poco más de... no es tanto como para contar que han vivido situaciones de violencia, sino es más que todo para que nosotras, como tenemos en el equipo psicólogas, puedan las psicólogas hacer una charla y decir qué es una situación de violencia, ¿no? Porque muchas veces las mismas mujeres, o me incluyo, no somos conscientes de que sufrimos una violencia, ¿no? No solo con la pareja, sino con los amigos, con el trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos una charla? Mostramos un violentómetro. Es un dibujo que es prácticamente un termómetro que va de arriba para abajo en colores y muestra situaciones de en qué momento hay que poner atención porque ya puede pasarse a una situación más grave. Entonces, el tan solo hecho que a ti te estén explicando estas situaciones, tú ya eres consciente de cómo debes cuidarte o cómo debes relacionarte con las demás personas, ¿no? Claro. Entonces, hay mucho de esta actividad, es mucho de charlas y de conferencias que ojalá podamos hacerlas gratis y en algunos momentos pues cobramos para poder sostener lo que hacemos. Claro, no, pero me parece súper interesante lo que tú mencionas. Por ejemplo, lo que ustedes hacen es dar guía, dar apoyo, dar consejos, recomendaciones, que muchas veces lo que tú dices, no sabemos cuándo es violencia y cuándo no lo es. Muchas veces ni siquiera pensamos que hay una violencia, pero sí hay una violencia detrás. Entonces es dar esa guía y como ayudarles a las mujeres a que ellas mismas puedan tal vez quitarse la venda de los ojos y también sepan qué herramientas pueden tener disponibles para evitar esas violencias y para evitar, bueno, diferentes problemas, diferentes situaciones que se viven como mujeres extranjeras, que ya lo sabemos también. Entonces, no, pues me encanta este tipo de proyectos, me encanta que haya esa unión entre mujeres y esa unión en pro de mujeres también. Quiero preguntarte, tú me has mencionado que hay diferentes como access, diferentes áreas en la asociación. ¿Cuáles son esas áreas? Claro, digamos que al principio nos llamábamos como mesas, porque eran como mesas de trabajo cuando hablábamos con el consulado, pero luego la gente no entendía qué era mesa,
La gente creía que era como una mesa física o que era como una mesa redonda para hablar y no tenía nada que ver con eso. Entonces cambiamos el nombre a que la Asociación Asofamcol tiene 3 ejes de trabajo, en el que está el eje de atención integral para la mujer, que es cuando hablamos de la prevención de violencias contra la mujer, prevención de violencias de los niños también, porque siempre que hablamos de la mujer tenemos que hablar también de los hijos. Claro, porque también hay mucha violencia vicaria, también hay mucha violencia infantil, que todo se ejerce también, tal vez para generar violencia hacia las mujeres, también se genera violencia hacia los niños. Claro, y hay toda una noción de las familias biculturales, que ahora se llama, ¿no? Que entonces el papá es francés y la mamá es colombiana o viceversa. Y entonces todas estas situaciones en las que nunca se pusieron a trabajar sus diferencias culturales o sus diferentes maneras de pensar y luego tienen hijos de una manera más rápida y ya después no hay tiempo para tal vez sanar esas diferencias, sino que ya estás pensando en cómo criar a un niño y no logras hacer todas las cosas al tiempo. Entonces ahí es donde nacen estos problemas de violencia, no solo contra la mujer, sino también contra los hijos, ¿no? Entonces, ese eje de atención a la mujer es el que más llevamos de la mano con las psicólogas que tenemos. Ellas no ofrecen terapia ni nada o sea, ellas no ofrecen terapia de manera gratuita, por así decirlo. No terapia personalizada. No. Claro, no. Lo que ellas están haciendo es, ellas son las psicólogas de la asociación para poder guiarnos, para que cada cosa que hablemos tenga un soporte teórico y tengo un soporte de lo que se está hablando. Claro. De profesional, exacto. Porque hay muchas que nos llegan diciendo, ay, es que ustedes hacen sesiones psicológicas gratis. No, ellas están dando su tiempo gratuito para ofrecer orientación, conocimiento, que si hay un evento, entonces si hay un evento hacemos círculos de palabra. Hemos hecho 2 círculos de palabra por lo menos en línea en el que las mujeres se inscriben para que sea un grupo chiquito y puedan hablar de cómo se sienten en este proceso migratorio, ¿no? Porque mucho de este proceso migratorio es contarle al otro sin que te juzgue, que yo pueda tener un espacio libre para contarle al otro. Y las psicólogas son las que guiaban este espacio. Entonces, ese es el eje de atención integral para la mujer, que es más centrado en la mujer. Luego tenemos el eje de educación y cultura, que es más centrado en cómo explicar a las personas que deben hacer un proceso migratorio para venir a estudiar a Francia o que sus hijos tienen que pasar también un proceso migratorio para estudiar en Francia, cómo integrar a los hijos de las familias que vienen a vivir acá y cómo hay que hacer la inscripción a la escuela, cómo hacer para que el niño pueda entrar a estas clases en las que les enseñan francés, porque como son extranjeros, entonces entran a un proceso como de integración de la lengua, explicarles cómo funciona eso. Entonces ahí vamos de la mano con profesoras. En este grupo tenemos profesoras que han trabajado en école primaire, en collège, lycée, que es toda la parte de escuela secundaria y primaria, en el que ellas son las que nos dicen, bueno, esto funciona así, y nos van indicando y vamos haciendo charlas en línea, en YouTube también, de cómo funciona para la inscripción, cómo funciona para los requisitos de un colegio a otro, público o privado, porque acá la concepción del público y privado es diferente que en Colombia. No quiere decir que uno sea mejor que el otro o no, depende de las necesidades del niño. Si yo tengo un hijo que tiene unas ciertas capacidades motoras o mentales que necesitan mucha atención, es mejor en un privado, porque entonces van a ser clases más reducidas, con menos niños, más personalizado, o si incluso hay familias que también si vienen de esta creencia católica, cristiana o otra religión, sería mejor un privado si quieren que sus hijos tengan una educación religiosa, porque en el público tiene que ser laico. Entonces todo esto depende del objetivo y las necesidades de cada familia. Y luego tenemos el eje de inserción económica y laboral, en el que hablamos de cómo integrarte profesionalmente en Francia. No de manera irregular, porque pues en este eje sí no tocamos nada de irregularidad. Irregularidad lo decimos, es cuando las personas vienen sin una visa. Entonces ese es el más difícil de todos, no tocamos ese tema, tocamos más para las personas que tienen derecho de trabajo acá en Francia, porque tienen una visa o porque tienen un programa de intercambio o porque son esposos o esposas de un nacionalizado acá en Francia, entonces pues tienen el derecho de estar acá. Entonces en ese sentido sí podemos entrar a apoyar
hacer como todo este tipo de tips para hacer la hoja de vida, tips para hacer la carta de motivación, que es súper importante acá en Francia, tips de dónde buscar trabajo, y todo esto lo subimos a las redes sociales. Entonces no es tanto como un seguimiento de tú a tú, de que nos escribas y te respondemos y te ayudamos toda la información, sino que la información que se necesita la subimos a las redes. Y si tienes una pregunta, entonces yo te mando y te dirijo a tal video, te dirijo a tal post, para que ya las personas tengan la respuesta en español. Maravilloso, porque es un banco de información en realidad. Es Claro. un banco de que haya un contenido de valor, y ahí está el tema, ya es un tema ya personal, en que con tanto contenido que tenemos ahora estamos bombardeados de información por todos lados. Claro. Y desafortunadamente gran porcentaje de ese contenido no es de valor, no es de educativo, no aprendes con ese contenido. Entonces, qué bonito que haya este tipo de asociaciones que generen ese contenido de valor que pueda ayudarle en realidad a las personas y que pueda generar ese granito de arena en la solución de problemáticas que vivimos en general en el día a día. Claro. Y mucho más cuando migramos, que todos sabemos que el migrar, independientemente de el tipo de migración que haces, igual es un proceso difícil, es un proceso que requiere mucha paciencia, adaptación, Sí. es complicado. Sí. Así hayas tenido una migración con privilegios o no, lo sufres y lo vives. Y tener ese tipo de apoyos, ese tipo de información a la mano es muy valioso. Yo, por ejemplo, si hubiera tenido esa información hace 6 años, 7 años, tal vez me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza, muchas dudas, muchas tristezas, tal vez. Entonces me hace feliz saber que hay este tipo de espacios donde las personas y donde las mujeres, que desafortunadamente las mujeres siempre son las más vulnerables, junto con los niños, en muchos tipos de violencias y en muchos tipos de problemas. Así que, bueno, y ahí es donde te quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son los problemas o las problemáticas más frecuentes que encuentras, que recibes en la asociación? ¿Cuáles son esos problemas a los que más se enfrentan las mujeres migrantes y que los ves que se repiten y se repiten mucho? Te los voy a contar en cuanto a cada eje. Entonces, si hablamos del eje de atención integral para la mujer, las problemáticas que más vemos es en efecto las víctimas de violencia por parte de su cónyuge, ¿De sus parejas? de sus parejas. Y acá salimos un poco del estereotipo de que solo porque sufren violencia porque su pareja es francés. No, hay personas que nos llegan contando sus historias con pareja colombiano, argentino, español, alemán, estadounidense. La violencia no tiene nacionalidad. Total. ¿No? Y tampoco tiene género. Todas las personas podemos estar propensas a ser de una manera u de otra. Entonces, hay muchas mujeres que vienen diciendo muchas situaciones, ¿no? Entonces, como mi pareja era europeo y me prometió que me iba a dar los papeles, que si me venía a Francia era rápido, entonces se vienen sin una visa y luego se dan cuenta que no era fácil y que incluso su pareja no tenía conocimiento del proceso. Porque una falacia muy grande de las que creemos los migrantes es que el francés va a conocer más sobre su ley migratoria de Francia que un extranjero. Y es la falsedad más grande. Eso es mentira, porque es como nosotros como colombianos no conocemos nada cuál es el tema migratorio en Colombia, no sabemos qué leyes hay allá. Yo, por ejemplo, de hecho, escuché que en Colombia es bastante difícil el tema migratorio para los extranjeros. Y crecí y viví 25 años de mi vida allá y no tenía ni idea. Entonces, obviamente, eso le pasa a cualquier nacional de su país que no conoces. Es más, no tienes por qué conocer eso. ¿Por qué? Porque no hay la necesidad de conocer. Claro, es prácticamente esa situación. Entonces, primero venimos con esa falacia. Entonces, luego se dan cuenta la mujer que cuando llega, su pareja no había investigado bien, no había investigado en el consulado de la nacionalidad de su pareja para averiguar cuál era el proceso a seguir. No sabía que la visa de casado tenía que pedirse desde el país de origen de su esposa, ¿no? O de su esposo, que sale más rápido pedir una visa de casado desde el país de origen que venir acá a Francia y viajar y pedirlo desde acá. Porque como acá hay mucha irregularidad, las prefecturas, que son el ente encargado de las visas y los procesos migratorios, están repletas de solicitudes
de personas que se casaron con un francés o con un europeo o con una persona que está acá regular, o sea, que tiene una visa, y pues no dan abasto. Entonces, esa primera falacia, pues la vemos muchísimo. Luego está la falacia de la persona que sufre violencia y pues tristemente ya tiene su visa pegada a su pareja y que entonces cree que no se puede separar de su pareja porque entonces pierde los papeles. Entonces, claro, sufre Hay una violencia. dependencia. Claro, entonces una dependencia, entonces yo no me puedo separar porque si no me quitan los papeles o me quitan a mi hijo, porque como mi hijo ya también puede ser francés, yo no me puedo llevar a mi hijo así como así. El niño también tiene el derecho de estar con su papá y uno de los padres no se lo puede llevar a otro país sin el permiso del otro. Eso pasa muy seguido acá. Y ahí está, digamos, el consulado que hace como ese seguimiento jurídico en que cuando los colombianos van al consulado y piden ayuda jurídica, el abogado que está, el abogado o el asistente social les explica a los colombianos que no se puede sacar a los niños del país sin el permiso de ambos padres. Entonces, que mucho cuidado con lo que va a hacer, ¿no? No es como que me voy y me escapo y ya, tiene que hacer un proceso jurídico. Luego está la falacia de, me prometieron un trabajo en Francia y llegué con la idea de que iba a trabajar y que toda mi vida se iba a resolver acá y que iba a ganar en euros y iba a mandar plata a Colombia. Y luego me di cuenta que no, que el trabajo no era verdad, o que me robaron la plata, o que en realidad no me alcanza la plata para vivir acá y mandar a Colombia. Entonces también acá la vida es cara en Francia, en cualquier región o cualquier ciudad. Entonces esas tres falacias se ven mucho y luego está la falacia con los hijos. Entonces, no sé, si yo me llevo a mis hijos, entonces ellos van a ser nacionalizados franceses. Y no, porque una persona que viene acá, menor de edad, y ya luego crece en su mayoría de edad, esa persona tiene que hacer su proceso de regularización. No es Sí, que no hay ya... derecho de suelo aquí. Exacto, no hay un derecho de suelo en el que yo estoy acá y yo estudié acá, entonces yo soy francés. No, tienes que pasar todo un proceso de demostrarle al Estado que estudiaste tu bachillerato acá o tu primaria, que luego piensas estudiar la universidad en tal cosa, mirar qué universidad también te acepta, porque entonces ya como eres de 18 años, el Estado no está en la obligación de que la universidad te acepte, porque la universidad te va a pedir una visa, porque sigues teniendo tu nacionalidad colombiana, ¿sí? No eres nacionalizado francés por haber estudiado acá nomás. Y hay todo un proceso que también depende del caso de cada persona. No soy abogado, ya eso lo llevan los abogados. Entonces, en ese sentido del eje de atención integral vemos ese tipo de problemáticas. En el eje de educación y cultura vemos la problemática de las mujeres que vienen a estudiar y dicen, bueno, yo con mi licenciatura colombiana es suficiente allá en Francia. No, no, resulta que tú puedes validar tus estudios acá y tu licenciatura colombiana puede valer una licenciatura de acá de Francia. Pero luego cuando vayas a buscar trabajo te vas a dar cuenta que no es suficiente tener tu licenciatura colombiana porque nadie sabe de Colombia, porque nadie sabe de las universidades colombianas, no saben qué conocimientos tienes, entonces es mejor estudiar acá. Entonces la gente luego hace una maestría. Luego entonces no me gustó el área, integrarme en esta área acá en Francia está muy difícil, entonces mejor me cambio de área. Entonces empieza luego todo este rollo y esta situación en la que uno dice, ¿qué hago acá? Sigo estudiando, necesito trabajar, pero no encuentro trabajo, entonces me toca seguir trabajando en trabajos de estudiante, por así decirlo, como la restauración, que es toda la parte de restaurantes, o de domicilios, o cuidando niños, que son las nunú. Entonces empieza este estrés porque no puedes salir, ¿no? Porque no averiguaste bien, primero si tu carrera se podía validar en Francia, si tal vez con una maestría podías tener empleo, si tal vez podías hacer un doctorado, ¿sí? Hay muchas mujeres que no toman esa opción del doctorado porque creen que no son capaces, pero he conocido a otras mujeres que han hecho doctorado y son una cosa hermosa porque hacen investigación y también se están abriendo su campo en un campo que es duro porque es mucho de campo de hombres, ¿no? La investigación, pero que lo logran también sacar Porque un adelante. doctorado es difícil, no es muy fácil para hacerlo, es de admirar, es Es de admirar. o sea, es de admirar eso y es verdad, y que pocas mujeres están en este tipo de espacios, en estos espacios Sí. de investigación de ciencias, de matemáticas. Las mujeres siempre han estado más rezagadas en ese tema, entonces creo que qué bueno que lo estés mencionando porque eso abre la posibilidad de decir a las mujeres, hey,
como mujeres también podemos hacer un doctorado, como mujeres Sí. también podemos estar en esas áreas, porque además necesitamos estar en esas De áreas. investigación. Necesitamos que las investigaciones sean también para mujeres y que no sigan estando enfocadas en las necesidades tal vez masculinas, como ha pasado en la historia, que realmente los productos, los servicios han estado mucho más Sí. enfocados en las necesidades Mm. de los hombres, y hasta hace pocos años estamos viendo que pues no funcionamos de la misma manera y que hay necesidades que Sí. nosotras también tenemos que cubrir, y que pues obviamente los hombres que hicieron las investigaciones pues no las pensaron, porque sencillamente no sienten y no viven lo que nosotras vivimos. Claro, no era su contexto. Exacto. Entonces, tener más mujeres en ese tipo de campos y de espacios es algo que no solo es inspirador, admirable, sino es necesario. Sí. Es algo que necesitamos. Y bueno, pues muy, muy interesante esa parte de mostrar que en realidad sí tenemos, antes de venir a Francia o migrar a cualquier país, es necesario ver tus estudios, si sí valen en este país. Tienes que mirar si tus universidades sí convalidan, o sea, si tienen los sellos que permitan convalidar. Si no los tienen, ¿qué plan puedes llevar a cabo? Porque lo que tú dices no es fácil, tampoco es que llegues ya con tu título y, sí, perfecto, tú eres ingeniero allá, perfecto, bienvenido. No, no pasa eso. Claro. Entonces, bueno, ¿y qué otras cosas ves así como problemáticas en esa área de educación y cultura? Ahora que hablas de la parte de los diplomas, veo también mucho esta situación en la que, de acuerdo a la edad que tú tengas, tu proceso migratorio va a ser diferente, ¿no? Entonces podemos tener una mujer o una persona, un hombre o una mujer que viene a estudiar su licenciatura, que acaba de salir del colegio en Colombia o en Latinoamérica y dice: me voy a migrar a Francia. Tiene ya un nivel B1 en francés, entonces puede que las universidades lo acepten en una licenciatura, aunque ya ahorita están pidiendo B2 para una licenciatura y para una maestría C1 en cuanto a nivel de francés. Entonces digamos que esta persona que acaba de salir del colegio tiene toda la capacidad todavía de, vamos a decir, tener la berraquera, ¿no? De tener la energía de estudiar una licenciatura acá y luego hacer la maestría y luego el doctorado, y está en su auge de la vida eterna, ¿no? Qué diferente es cuando ya uno ya viene con una licenciatura. Por ejemplo, tengo casos de mujeres que ya tenían su licenciatura y maestría en Colombia y se dieron cuenta que en Francia esa carrera no funcionaba porque tal vez era de temas de la salud, y pues acá la validación de carreras de la salud no es posible, toca volver a hacerlas. Entonces ellas dijeron: bueno, vuelvo a hacer la carrera, vuelvo a hacer la licenciatura, que me toma 3 años, vuelvo a hacer la maestría, que son otros 2, y me meto a un doctorado, que son otros 3. Pero luego se dan cuenta en el camino de que no tienen la misma energía que tenían cuando hicieron su licenciatura en Colombia, no tienen el mismo tiempo, acá tienen que trabajar. No hay las mismas preocupaciones tampoco. Exacto, no hay las mismas preocupaciones, y luego entonces se quedan colgadas, o no acaban la licenciatura, o no acaban la maestría, o tal vez encuentran su pareja y luego tienen hijos y luego tampoco pueden acabar la carrera porque ya no les da el tiempo, la economía, tantas situaciones que pueden suceder, que entonces uno dice: cuando yo preparo mi proyecto migratorio, tengo que ser consciente de mi realidad, ¿no? ¿Qué capacidades tengo? Digamos, yo pasé también, ya hablando desde lo personal, yo pasé todo un proceso en el que no logré venir a hacer mi maestría acá porque me pedían un nivel C1 para unas maestrías específicas que yo quería hacer, y yo tenía un B2 porque yo había salido de Colombia pues con la licenciatura de lenguas, que pues ya era un nivel B2. Entonces dije: bueno, me meto a una licenciatura. Yo me pude meter a una L3, que es como si yo llegara al último año de licenciatura de acá. Una licenciatura acá dura 3 años y uno podía meterse desde el tercer año, como suele hacer ese último año, y ya uno quedaba con el diploma. Yo me metí, hice esa licenciatura acá de un año y ya quedé con mi diploma, pero todo ese proceso de la licenciatura lo sufrí. Sufrí las clases, sufrí los trabajos en equipo, sufrí el no entender al profesor, no por la lengua, sino porque acá tienen una forma muy teórica de enseñar, ¿no? Y es El aprendizaje es diferente completamente. Creo que en todos los videos que yo me vi cuando estaba en Colombia de cómo es la educación en Francia, todos decían lo mismo: es todavía muy tradicional, muy tradicional. Muy conservadora, muy antigua, conservadora, muy antigua. Y yo pues vengo de una licenciatura en lenguas de la Universidad Javeriana en Bogotá, que la Javeriana todo el tiempo nos empujaba a ser creativos, a salirnos de la cajita, a salirnos de ser los profesores tradicionales.
Entonces yo venía acá con los ojos así súper creativos y brillantes y acá me mataron toda la creatividad que yo tenía y entonces me frustré. Hice la licenciatura solo por acabarla, no la disfruté. Mi pareja se burlará de mí porque me quejó mucho por esta situación, pero fue algo que me dolió porque yo venía con un pensamiento en Colombia de que me iba a ir bien, que me iba a encantar, que era otro tipo de educación, que era la educación francesa, es la mejor del mundo. ¿No? Uno se come las partes de la comunicación y las redes sociales y la publicidad. Y acá a veces me gustaría decirles, por favor, que no se coman los cuentos de cada persona. El proceso de cada persona es diferente. Es diferente, sí. Hay personas que acá les han ido muy bien en la licenciatura y que les encantó mejor que en Colombia. Qué rico. Esa es su experiencia. Mi experiencia fue totalmente diferente. Entonces, cuando yo luego dije, voy a hacer maestría, yo no tenía ganas. Yo no tenía ganas de decir, me voy a aguantar otros 2 años y que aparte me va a tocar hacer tesis, que le dicen la memoria. Yo decía, ¿para qué? Sí. Yo veía también el ámbito laboral, yo decía los sueldos, la gente, es muy difícil buscar trabajo, incluso para los mismos franceses, para el mismo europeo. Ahorita la economía no es tan fácil en ningún lado. Entonces yo decía, me voy a meter a este camino de otros 2 años de maestría, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Y créeme que yo en Colombia, yo tenía clarísimo que quería hacer maestría. Ya estando acá, mis ojos se abrieron, dije, no, voy a hacer un estudio técnico, una maestría que es más técnica, porque entonces es como más un práctica. año, como más práctica, ¿no? Entonces hacías un año de estudios y al mismo tiempo una alternancia. Entonces, ¿qué era? Trabajar en una empresa poniendo en práctica lo que estabas estudiando al mismo tiempo en la universidad. Y aparte no era una universidad, era una escuela privada en el que es diferente, ¿sí? Es como más ingresa al mercado laboral, no tanto la parte teórica de la universidad. Entonces, esa fue mi solución y logré por lo menos acabar una maestría, como te digo, de 1 año y haciendo toda mi práctica laboral. Me encantó, fue más en el terreno, también fue difícil, obvio, porque las partes de exponer proyectos ante la universidad y todo en francés y que todo el mundo se la pasa como recalcándote, tienes un petit accent un peu de quelque chose en América Latina. Ah, oui, oui, j'ai un accent. Sí, es que es un reto. Es un reto. Es un reto día a día. O sea, no es el tema tampoco de demostrar que todo está mal, no, o que no, sí, que nada funciona. Sí, funciona. Solo que es un reto día a día levantarte y decir, bueno, voy a intentar hablar, bueno, voy a aprender tal cosa, es un reto migrar. Y en ese tema de educación y en ese tema de cultura es bien difícil, no es algo sencillo, no es algo que tú digas, lo paso así, rapidito, eso en un mes yo me adapto, en un mes ya yo me acoplo. Mentiras, creo que no conozco a nadie que lo haya hecho. Nadie. Si hay una persona, por favor, escríbanme para yo felicitarlo, porque en realidad es algo que toma muchos años. Yo llevo años y aún hay momentos en donde digo, ¿qué hago aquí? Hay en otros que digo, ya sé por qué estoy aquí. Al siguiente día, ¿qué hago aquí? O sea, es un sube y baja, sí, es una montaña rusa. Y el tema de la educación, el tema de la cultura es muy difícil. Así que, ¿qué temas a nivel de cultura son los más frecuentes a nivel de problemáticas? Bueno, a nivel de problemáticas, siento que pasan en todos los latinoamericanos y bueno, yo diría que no importa la nacionalidad, es de toda nacionalidad. Todo migrante cuando llega a un país no logra comprender que es su obligación integrarse culturalmente al país al que llega. Y adaptarse. Adaptarse, ¿no? Entonces hablamos de la integración y la adaptación. ¿Por qué hablo yo de este tema? Porque, digamos, yo en mi alternancia trabajé en una empresa que se enfocaba en la integración de migrantes a las empresas laborales de acá de Francia. Ya las empresas acá cuando tienen personas de diferentes países no saben cómo gestionar a las personas y caen en los estereotipos y terminan teniendo problemas de comunicación que eso les hace perder tiempo y dinero también a las empresas. No es efectivo. No es efectivo. Entonces yo trabajé en un centro de formación que enseñaba a las empresas y a los empleados a cómo llegar a una conversación y cómo trabajar en conjunto hablando de las competencias interculturales. Entonces yo aprendí un montón de cosas que incluso para mí misma yo dije, claro, es que yo estoy frustrándome solita porque no me estoy integrando, no estoy viendo cómo ellos hacen las cosas, quiero hacerlas a mi manera.
y pues a mi manera no es, o a mi manera colombiana nunca va a ser. Sí, además porque ellos no conocen otra manera, entonces ni siquiera lo hacen De malos. de malos, o sea, en realidad lo hacen es porque no ven el problema. Tal cual, tal cual. Entonces, cuando hablamos de la interculturalidad, yo después de que aprendí tanto eso en mi trabajo, ahora veo a las personas de manera diferente. Yo imagino que es como los psicólogos. Sí. Los psicólogos miran Ya a lo las personas. despersonalizas. Sí, lo despersonalizo. Entonces ya no lo tomo personal y digo, nosotros como colombianos y como latinos, normalmente tendemos a integrarnos a los países a los que llegamos, no tanto como los asiáticos, digamos. Los asiáticos sí se tiene toda una concepción de que es más difícil para ellos integrarse a un país. Por eso existe tanto esto de los Chinatown y la ciudad. Porque tienen unas redes de apoyo muy fuertes Claro. entre ellos. De Y hecho, son muy cerrados. muy unidos ellos y muy cerrados y se apoyan entre Claro, ellos. claro. De hecho, escuché que cuando, por ejemplo, llega un chino a París, él ya sabe a dónde llegar Sí. porque ya hay una red detrás que lo apoya, que lo acoge, Tal que me cual. parece maravilloso. Me parece maravilloso y creo que es una manera de organización y una manera de colectividad Sí. que es increíble y donde pudiéramos nosotros hacer lo mismo, replicar eso, sería increíble porque mucha gente no estaría pasando tantas situaciones en el día a día que se viven. Claro. Pero lo que tú dices, por ejemplo, yo sé que ellos también lo hacen como medida para combatir esa falta de integración que ellos tienen y que no es necesariamente por ellos, sino también por la sociedad en sí a la que se migra. Tal cual, Que tal cual. ellos tal vez no son acogidos de la mejor manera y ellos también por su cultura pues tampoco son personas muy extrovertidas que van a llegar a buscar, a hacer conversación como un latino, que Claro. nosotros tenemos esa tendencia a llegar, a buscar, a hacer amigos, nos hacemos amigos en el ascensor, en el supermercado. Sí. Y creo que ese es un choque que también tenemos cultural nosotros, porque cuando llegamos nos damos cuenta que aquí sí Claro. no, o sea, no funciona aquí esto, y que también pensamos que nos van a coger de la misma manera como nosotros lo haríamos, y no sucede. Claro, entonces ahí imagínate, si hablamos de toda esta parte de integración, entonces como nosotros como latinos o como cualquier persona migrante, me integro y yo sé que digamos en el metro de París, yo no puedo contestar una llamada telefónica y hablar durísimo y contar así el super chisme o ponerme furiosa por teléfono y hablar con la persona y regañarla. No se puede, porque acá culturalmente se ve mal que uno esté en el metro hablando duro, Sí. ¿sí? No solo por teléfono, sino hablando duro. Entonces yo tengo que hablar por teléfono pasito para no molestar al otro. Entonces esa parte de integración cultural tiene diferentes ejes. Acá rapidito te los voy a contar. Entonces el eje de la integración de las competencias sociales, que es lo que en inglés se llama las soft skills. Entonces, cómo yo manejo mis emociones y como tú decías, si yo como latino soy muy de abrazos y muy de besos y muy de ser súper abierto con todos, acá me toca bajarme un poquito, dependiendo con la persona con la que esté, tengo que modularme, no perder mi identidad, pero es integrarme, tengo que modularme. Luego entonces están las competencias comportamentales, que es como hablamos del teléfono en el metro. Si yo sé que acá las personas tienen una forma de comportarse, yo no puedo llegar acá a ser el que rompa la línea o la forma en la que ellos están actuando. Sí, no de una manera tan, de cierta manera agresiva y como abusiva. Exacto. Porque lo que siempre digo es como si llegan a nuestros países o llegan a nuestra casa de invitados y llegan a subir los pies en el sofá. No, hay reglas y las reglas también se tienen que respetar y tenemos que también tener ese respeto por la diferencia. Exacto. Porque no es porque en mi país lo hacen así, entonces tú tienes que acomodarte porque yo en mi país se hace así. No, y es lo que tú mencionabas, tenemos que llegar a adaptarnos y no esperar que todo un país o que toda una cultura se adapte porque, vuelvo y lo repito, lo he repetido en varios episodios, eso nunca va a pasar. Y el primer paso es nosotros, tenemos que darlo sin perder nuestra identidad. Me gustó esa frase porque no significa que porque nos estamos adaptando dejamos de ser nosotros, perdemos nuestra esencia, pero sí podemos acoger otra cultura, abrirnos más sin necesidad tampoco de perder lo que somos y también respetando al otro. Sí, es como si tú adquirieras unas identidades múltiples, ¿sí? Entonces, yo lo hablo desde la parte culturalmente, cuando entonces yo me integro socialmente, me integro en mi comportamiento, me integro culturalmente también, esta es la tercera, que es la integración de conocer cómo funciona la cultura, las artes, la comedia,
la televisión, qué es lo que le gusta hablar la gente acá, cómo funcionan las noticias, cómo funcionan, digamos, toda esta parte de las huelgas, ¿no? Entonces que yo pueda conocer más culturalmente y pueda integrarme y conocer y comprender cuando la gente habla de esto. Claro. Entonces no es que yo me pierda y tampoco tenemos que pasar al opuesto de decir yo me pierdo y ya no soy colombiana, así que entonces soy solo francesa. ¿No? Entonces solo hablo francés y entonces me uno con franceses y entonces porque si no entonces no puedo aprender el idioma y eso se escucha mucho acá. No es que yo no puedo hablar con amigos colombianos ni latinos porque entonces no aprendo el idioma. No, ese ya es el extremo. Y eso trae problemas. Eso yo lo he Claro. visto, he sido testigo de eso, de personas que hacen eso y a la larga terminan diciendo, necesito con quién hablar en mi idioma y en mi cultura. Siento que la red de apoyo de tu país o de gente de tu país es demasiado importante a la hora de emigrar. Sí, es muy importante adaptarte, tener conversaciones, amistades, crear lazos con las personas del nuevo país, pero es mucho más, que diría que al inicio mucho más importante mantener esos lazos de la cultura de tu país, porque es la que te va a sostener, es la que te va a ayudar. Entonces, y a la larga, pues vas a tener que estar equilibrando ambas y vas a tener que estar manejando ambas, porque si te vas a lo que tú dices, irte completamente que solo me mezclo ahora y comparto con personas del nuevo país, a la larga te vas a sentir solo o sola y va a llegar un momento en que no vas a poder continuar. Es que ese es el problema. Entonces a la final cuando, pues yo esto lo aprendí en el trabajo que estuve prácticamente 1 año y medio, que todo esto tiene también un fundamento teórico. Mi ex jefe, lo que él trataba de hacer era integrar a los migrantes en sus medios de trabajo y cualquier tipo de migrante y siempre romper con esta idea de los estereotipos, porque es muy normal que hoy en día todo el mundo, cuando tenemos empleados o personas de otros países, caemos en los estereotipos. Es que el senegalés es muy ruidoso porque ellos son así. O es que el colombiano siempre está trayendo empanadas porque pues solo le gustan las empanadas, ¿no? O el mexicano solo tacos, sí, son estereotipos. Son o el estereotipos. español es solo paella, sí, son estereotipos que... Claro, y acá te digo, digamos, el de senegalés, porque nosotros nos sentimos mal de que, ¿por qué nos estereotipan tanto? Nosotros hacemos exactamente lo mismo con personas que no conocemos. Con todo el continente africano hay muchos estereotipos que he escuchado latinos diciendo, es que ellos son así, ellos son sucios, ellos les encanta robar. Asiáticos. O con los asiáticos, ¿no? Ellos son así ruidosos. Hay que tratar de romper los estereotipos, ¿no? Porque puedo encontrar un asiático de un cierto país específico que en efecto les gusta hablar duro, como los tailandeses, pero puede que yo encuentre un tailandés un día que es súper tímido, que no le gusta gritar, que viene de una familia de un contexto diferente. Hay de todo en cada Además, país. porque los estereotipos, si lo analizamos, siempre tienden a ser lo negativo. No veo, en pocas ocasiones sale el estereotipo de, es tal vez, no sé, es japonés, entonces es ordenado. Generalmente se está recalcando lo negativo. Sí. Y qué bueno que tú mencionas, porque a veces decimos, no, pero es que los franceses o es que los europeos son racistas, son xenófobos, son los que, digamos, que llenan el día a día con estereotipos. Pero es que nosotras y nosotros también traemos muchos estereotipos hasta dentro de nuestros propios países. Tal cual. Entonces es como, no exijamos que los demás no nos hagan eso, si nosotros tampoco somos capaces de respetar las diferencias y de ver a la otra persona como un individuo, que no es, la persona de adelante no es toda una nación, no es toda una región, Claro. no es todo un lugar. Claro, y pasa lo mismo cuando nosotros desde nuestro lado hablamos, digamos, de los franceses. Esto me pasa mucho cuando estoy dando clase. Entonces, cuando yo doy clase a adultos, escucho mucho las historias de mis estudiantes. Entonces tengo una estudiante que se casó con un francés y trajo a sus hijos de su anterior relación y entonces ahora están viviendo acá en Francia. Y entonces ella me dice, profe, es que los franceses siempre son así como buscando todo súper formal y todo súper chic y todo súper bien arregladito. Los amigos de mi pareja todo el tiempo quieren ir a
por allá a jugar golf y así súper fifí y todos son así. Y yo, cuidado con ese discurso. Entonces cada vez que estoy en clase les digo, cuidado con ese discurso. Cerremos ese discurso toca romperlo. Deja hablar de todos. Porque que tú digas de que tu pareja o los amigos de tu pareja van a jugar golf, que eso me parece que es de la alta clase acá, ya demasiada alta clase, porque acá también hay diferentes clases. Es en el círculo en que se maneja. Ese es el círculo de él, ¿sí? Porque le preguntaba a los demás estudiantes, ¿ustedes tienen amigos franceses que también van a jugar golf? ¿O que tienen amigos de la alta, no sé, costura, chic? Me decían, no, nada que ver. Y ni siquiera han jugado golf en su vida. Y tampoco hablan tan formal. Ah, bueno, ¿sí? Entonces, otra vez, viene a lo mismo, depende. También nosotros como colombianos, digamos, en nuestra misma región, tenemos estos estereotipos de los que vienen de la costa, los que vienen de Pasto, los que vienen de Bogotá, de la capital, de los alrededores, de la sabana. Y tampoco. Y eso pasa en todos, porque en México también lo he escuchado, en Argentina igual. Entonces, en todos los países tenemos este tipo de, al final son limitaciones que nos ponemos nosotros mentalmente también, porque no nos permitimos explorar a la gente y valorar a la gente por la persona que es, sino estamos cargando como una mochila llena de estereotipos y de limitaciones y que no permiten en realidad crear también esas relaciones sinceras y generar esos espacios cómodos. Exacto. Y también aquí, en un episodio que tuvimos, te cuento del podcast, tuvimos a una coach en gestión emocional y hablamos mucho del tema de la migración. Ella nos dio muchos consejos sobre esto. Y ella nos mencionaba algo de dejemos de criticar el país. Dejemos esta crítica todo el tiempo todo lo encontramos negativo. O sea, sabemos que el duelo migratorio son diferentes fases. Al inicio estamos como en la luna de miel y estamos felices y todo nos parece bonito y vemos la Torre Eiffel 10 veces al día y nos parece maravillosa, divino. Igual años después también me parece maravillosa. Pero es un ejemplo. Sí, al inicio todo es una luna de miel. Ya con el tiempo se va transformando, hay momentos difíciles, otros más agradables. Y ya llega un momento en donde tú llegas y empiezas a criticar todo. Ya te vuelves tal vez ese ojo criticón que está viendo todo lo negativo, que está diciendo, ay, pero ¿por qué esto funciona aquí? Ay, pero no entiendo por qué los franceses o bueno, los nacionales de este país hacen eso, no entiendo por qué no hacen esto como lo harían en mi país. Y ahí es en donde digo, hey, es importante dejar de criticar. Y de hecho, la coach Marta, ella nos decía eso, deja de criticar. No estés comparando tu país con porque cada país es diferente. Además, porque también no pretendas hacer relaciones e integrarte a la sociedad del país, en este caso a la sociedad francesa, si vas a estar sacando todo lo malo, las cosas negativas y les vas a estar diciendo eso a ellos también, porque es como te lo decía antes, si llegan a hablarme a mí mal de Colombia todo el tiempo, pues no lo voy a... Claro. No va a generar ese tipo de esa comodidad para poder hacer una relación realmente sincera. Claro. Así que, bueno, quería agregar ese punto porque es muy importante que paremos esas críticas porque lo que tú dices, somos nosotras los que tenemos que adaptarnos y una parte para adaptarse es no criticar. Estoy totalmente de acuerdo contigo y obviamente no soy la persona más experta para hablar del tema porque a mí también me encanta criticar y quejarme. Pero creo que todos lo hacemos de una manera automática. Sí, es normal. Pero mira que cuando hablas ya de la parte de coach y la parte espiritual o también la parte mental, yo logré, digamos que mejorar toda esta parte con la psicología. Yo nunca fui al psicólogo en Colombia, nunca lo vi necesario. Claro, uno tiene sus problemas, sus situaciones personales, pero nunca decía necesito ayuda externa. Además porque tampoco había mucho esa cultura. Ahorita está empezando a cambiar, pero antes el psicólogo era para los locos, era visto de esa manera que fue como muy estigmatizado nuevamente de manera negativa y en realidad no nos dimos cuenta del daño que estábamos haciéndonos como sociedad. Eso es cierto, es verdad que antes era más difícil, hoy en día en las redes sociales también uno ya se deja como permear de, mira que hay mucha gente hablando de la salud mental, sigo ahora cuentas de psicólogos, me encanta cómo hablan, me encanta que me hacen reflexionar en mí misma. Entonces luego terminé como yo buscando, bueno, venga a ver, yo busco un psicólogo a ver qué pasa.
Eso también para contarles a las personas de que no siempre se queden con la primera impresión, porque yo intenté 1, 2, 3 veces y me fue mal, y lo intenté acá en Francia, como con psicólogos franceses o latinos, y no pude, la verdad no sentía como un feeling, o no sentía que pues estuviera como teniendo un tiempo de calidad, hasta que luego encontré una psicóloga con la que me sentía cómoda y estaba en Colombia. Entonces lo hacemos en línea, ¿no? Hacemos todas nuestras sesiones en línea. Y ahí fue donde yo me di cuenta de que podía tener mi espacio como seguro para quejarme todo lo que yo quisiera, porque nadie me iba a juzgar, ¿no es cierto? Ella lo iba a entender de una manera diferente y ella me iba a ayudar a entenderme a mí misma, porque para mí era difícil ver estas situaciones en Francia, porque para mí era difícil no conseguir lo que yo quería si había estudiado tanto tiempo o si me había preparado tanto tiempo, porque para mí era frustrante que, no sé, que en el trabajo me fuera de tal manera o de tal otra, ¿no? Entonces uno empieza a hacerse un autoanálisis de su infancia, de su adolescencia, de cómo entonces uno vivía en la casa con sus padres, cuál fue la primera relación con el trabajo que uno tuvo en Colombia tal vez, o cuáles eran las expectativas que uno tenía de la migración. Y es la única forma que uno tiene en psicología para que eso ya se rompa y uno ya viva más relajado. Entonces yo ya no vivo estresada quejándome, porque ya entonces hice como mi duelo interno, ¿no? De que ya entiendo por qué soy como soy, ya entiendo por qué el país al que llegué y el que decidí quedarme es como es. Y aprendí que si decido quedarme es porque estoy aceptando lo que está pasando en este país, ¿sí? Y porque quiero ayudar a que el país crezca y entonces pago mis impuestos y entonces también voto, pero entonces para ayudar a que el país crezca. Pero ahora si yo me quedo en una posición en la que solo me quejo y solo No estoy soluciona nada. negativa, no soluciono nada y antes hago todo mi proceso migratorio más negativo. Y aparte, mi círculo social se vuelve más negativo. Porque entonces yo me rodeaba de personas que todo el tiempo me estaban diciendo, ay, sí, es que es tenaz. Viendo lo negro. Todo negro, ¿no? Y entonces sí, es que a mí también me parece, y Francia es horrible, y Francia no sé qué. Y claro, como te apoyaban en este mismo mensaje negativo, luego yo me di cuenta, me voy de acá. Es importante hacer un detox en esos momentos. Detox de relaciones, de Sí. amistades, a quien le cuento también mis problemas, a quien no. Y ya uno entonces empieza a crecer y uno dice, listo. Entonces primero empieza por mí. Primero entonces vengo y arreglo mis problemas internos para poder intentar integrarme y luego ver al otro, como tú decías, de una manera diferente. Ya no lo veo como, ay, estos franceses, porque son tan lentos, o porque todo es al papel, o porque todo es por escrito, burocrático, no tradicional. Ya los veo como con cara y me río. Digo, ay, bueno, está bien, bueno, hagámosle a la manera en la que usted quiere. Para mí sería más fácil en un correo resolver esta situación, pero si usted quiere ponerme a hacer una carta, bueno, hagámosle, ¿no? Además, porque también es importante entender que es que criticamos, pero no somos perfectos tampoco. Entonces, cuando vemos ya, le damos como la vuelta, nos damos cuenta que nosotros también tenemos algunos comportamientos, algunas maneras que tampoco están bien y que incluso ellos, pues para ellos también son cosas chocantes. Y también tenemos que entender que no es a mi manera todo, que no es como yo lo hago y así está bien. También tenemos que estar como abiertos y abiertas a que tenemos que cambiar lo que no está bien y lo que en realidad no funciona. Qué bueno que tocas ese tema de tu psicóloga, de que tomaste como ese apoyo terapéutico, porque yo sí considero que si las personas pueden acceder a ese tipo de ayudas, es maravilloso. En un momento de migración creo que es primordial, porque independientemente del tipo de migración que tú haces, sea porque, no sé, porque vienes a estudiar o porque vienes ya con un trabajo o porque vienes por la familia o porque de pronto te viniste de manera ilegal, independientemente el camino, el proceso es difícil. El proceso no es fácil y poder venir aquí y tener ese apoyo psicológico creo que te hace también la vida más sencilla, te puede ayudar a llevar ese proceso de manera más sencilla. Y aquí me gustaría como dar una información que sé en Francia, si obviamente estás de manera legal, Francia también te da apoyo terapéutico. Si tienes como tus papeles en regla y estás como en el sistema de seguridad social, puedes tener hasta 12 sesiones gratis al año de
de psicólogos, es abierto a todas las personas. Así que también es de pronto una información que le puede ser útil a las personas que están en estos procesos, también que sepan que pueden encontrar apoyo, que lo busquen, que busquen también asociaciones como la tuya, en las que están trabajando 20 mujeres para poder ofrecer los mejores contenidos, para poder ofrecer como esa orientación que puede ser útil en muchos momentos del proceso. Entonces, bueno, esa era la información que quería hablar y me gustaría como preguntarte ya, como entrar un poquito, hablar ya hacia la parte final. El tema porque algo que tú me mencionaste en la charla que tuvimos antes de la grabación es mucho el tema de resaltar la legalidad y la ilegalidad. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Cuéntanos por qué es necesario, por qué es importante realmente que intentemos migrar de manera legal, si es posible. Sí, digamos que, bueno, como siempre hablamos en el lenguaje va cambiando. Sí, sí es verdad que hoy en día se dice que tenemos que usar la palabra regular o irregular, porque pues ilegal no estamos haciendo nada ilegal, porque no estamos robando o algo así. No sabía, qué bueno aprender este tipo de... Y yo te lo digo porque yo también lo aprendí y alguien más me lo dijo, y entonces lo vamos aprendiendo. Incluso el mismo consulado también hubo un momento que también tuvo que hacer ese cambio de palabras cuando hacían sus envíos o su información acerca de cómo regularizarse en Francia, porque entonces hay todo un problema con el vocabulario. Claro. ¿No? Entonces, y es maravilloso poder aprender ese tipo de vocabulario porque tal vez no lo conocemos en el día a día. A veces usamos términos que no sabemos que tal vez pueden ser hirientes o que no pueden estar bien. Exacto. Y lo hacemos sin la intención. Sí. Entonces, qué bien poder hablar de eso para decir que ya no se dice que es migración legal o ilegal, sino migración regular e irregular. Exacto. Sí, entonces eso por una situación, porque en efecto, entonces una migración irregular es porque no está regulada ante el Estado, ¿no es cierto? Entonces es porque la persona vino de manera como turista. Como turistas los latinoamericanos tenemos el tiempo de quedarnos hasta máximo 90 días en el territorio europeo, ni siquiera solo es en un país, en todo el territorio europeo. Y pues irregular es cuando ya pasamos de esos 90 días y nos quedamos en Europa sin haber pedido un visado de trabajo o de estadía o de estudios, ¿no? Hay diferentes tipos de visados para cualquier tipo de país. En Francia tenemos el visado de estudiante, que es de 1 año y que es renovable. Hay muchas personas que incluso han venido a estudiar y se devuelven a Colombia sin saber que podían renovar su visa, sin saber que podían seguir estudiando acá, solo por no informarse. Luego está el visado de pareja, entonces porque yo estoy casado con un europeo que vive acá, o con un francés que vive acá, o tal vez mi pareja colombiana. Entonces yo puedo estar con una pareja colombiana que tiene mi misma nacionalidad, pero él ya tiene su visa. Entonces si yo estoy casada, bueno, entonces puedo venir y pedirlo. Más que todo es cuando estoy casada. Cuando estoy en unión libre es mucho más difícil. O sea, ese proceso cuando hablamos del PACS y toda esta unión libre, eso no es real ante el Estado. Entonces es mucho más difícil pedir un permiso de residencia. Luego están entonces los que vienen por au pair, que son las niñeras, que entonces eso sí es un permiso que te obliga a devolverte a tu país. Tú vienes 1 año o 2 años, trabajas como niñera, estudias francés, puedes tener todo este tiempo y todos estos derechos, pero tienes que volverte a tu país. O si te quieres quedar, podrías entonces extender tu visa para estudiar. Si te metes a un estudio de un programa largo de francés o una licenciatura, porque ya tienes el nivel de francés requerido, pero también depende de cada prefectura. Entonces, la prefectura es como el ente que regula todos los permisos de visados. Si tú vives de acuerdo a la comuna o al departamento donde vivas, tienes unas leyes diferentes. Entonces, por eso vuelvo y digo que nosotros en la asociación decimos, dejen de creer los consejos de Pepito, que Pepito me dijo que la otra me había dicho que la otra lo logró. Porque esa persona vivía en un departamento en el que a ellos les permitieron hacer eso. A mí puede que no. Digamos, yo tenía personas que me decían, en unión libre tú puedes cambiar tu visa de estudiante a vie privée familiar, que es la visa como de que tú estás casado con alguien. Y yo, voy a averiguarlo. Y mi prefectura me dijo, no se puede. Usted no se puede pasar a esa visa si no está solo casada. Y yo no, y si uno está en unión libre, ¿no? Que es lo que uno llama la unión libre acá, el PACS, no se puede.
pero mira que a Pepita sí le dijeron. No, pues en la prefectura de ella se puede, acá no. O sea, es que siempre es informarse, siempre Todo. es informarse y creo que la manera para de verdad tener menos dolores de cabeza o que sean menos agudos, en realidad informarnos es, pero informarnos de las páginas del gobierno, preguntando realmente en lugares oficiales, porque si no se vuelve como una bola de nieve de información, pero que no es información verídica, que no es información confiable. Sí, digamos, incluso a mí me pasó, yo cuando estaba buscando entre qué hacer, si después de la licenciatura hacía una maestría o no, averigüé con muchas personas que me decían, sí, pues hazte una maestría de 1 año en esto de la alternancia para que puedas trabajar y estudiar. Y yo decía, no, esto me parece genial, le da solución a todos mis problemas de vida. Y yo averiguaba en grupos de latinos y todos me decían, no, tú no tienes derecho a hacer alternancia porque eres extranjera y eso es solo para los franceses. Yo tengo una amiga, una prima de la prima que dijo y no la dejaron hacerlo. Y luego averiguaba en otro grupo y todos me decían, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y yo, bueno, entonces venga, yo averiguo, ¿sí? Me metí a la página del Estado, le escribí a mi prefectura, le escribí a mi escuela, le escribí a abogados, ¿sí? Y todos me dijeron, sí, usted tiene el derecho porque usted tiene acá una visa, usted ya ha estudiado, tiene el nivel de francés, sí, no hay ningún problema. Lo único que tiene que hacer es conseguir la escuela donde va a estudiar. Y hacer el proceso. Hacer el proceso, conseguir la empresa que la va a aceptar a ustedes, hacer un contrato de aprendizaje, que en este caso se llama aprendizaje porque yo no estoy trabajando full para la empresa, sino que estoy aprendiendo en este proceso de experiencia. Y ya lo pasa a la prefectura, ni siquiera necesita pedir un permiso de trabajo externo, ¿no? Con su visa de estudiante suficiente. Y yo, bueno. Y había muchas personas que me decían, no, con tu visa de estudiante no se puede. Entonces yo decía, no vuelvo a averiguar nada en las redes sociales porque las personas no tienen la última información a la mano, ¿sí? Entonces por eso yo decía, si yo puedo meterme a las páginas oficiales, entender el francés, lo que dicen y comunicar esta información en español, lo hacemos entonces desde la asociación. Y casi siempre que damos una información le decimos a las personas, esto puede que no te sirva para ti, porque puede que tu prefectura diga otras reglas. Siempre pregúntale a tu prefectura, siempre revisa bien. Asesórate y verifica. Porque si no, entonces empezamos a hacer toda esta bola de desinformación que existe. Y es por eso que terminamos más perdidos de lo que veníamos, ¿no? Entonces, por eso también como con la asociación buscábamos hacer este proceso de asesoramiento desde la experiencia que hemos tenido. Y si no tenemos definitivamente la respuesta, te dirigimos a donde tal vez sí te diga. Ok, pues creo que es muy necesario ese tipo de realmente concientización de este tipo de información, porque no podemos seguir como generando información sobre información que realmente no es verídica y que lo único que hace también es tal vez entorpecer el camino de otras personas. Sí. Y con respecto al tema de la migración regular y la irregular, hay muchos derechos que se tienen a nivel regular, me imagino, porque es importante realmente recalcar en que intenten venirse de manera regular. Cuéntanos más desde la experiencia tal vez que has visto a través de la asociación, ¿por qué es necesario eso? Bueno, empezando aquí cuando hablábamos de mi experiencia va a ser diferente de acuerdo a las decisiones que yo tome. Si ya de por sí decimos que el proceso de migración es duro, sea porque lo preparé, sea porque no lo preparé, ya de por sí es duro. Es 100 veces más duro para una persona que no lo preparó y que dijo, me voy irregular porque no tengo el tiempo para investigar, no tengo el tiempo para ahorrar. Tal vez estoy pensando en el momento de la necesidad, ¿no? Incluso también he escuchado yo muchos podcasts de psicología de que cuando reaccionamos en la necesidad es cuando más cometemos errores, ¿no? Porque nuestro cerebro no está pensando claramente, no está gestionando y planificando. Es lo mismo que cuando estamos en una pelea. Estamos en una pelea de pareja o con amigos y yo no pienso antes de hablar y digo cualquier cosa que va a herir al otro y luego caigo en cuenta y digo, no lo pensé antes, porque estoy pensando en modo de supervivencia, ¿no? Entonces es la misma situación. Si yo me vengo en modo supervivencia, mi proceso va a ser totalmente diferente a si yo me vengo en un proceso de preparación. Aparte de eso, las personas creen que Francia no se da cuenta cuántas personas irregulares hay, que no se dan cuenta
cuántos colombianos irregulares hay, cuántos peruanos, cuántos chilenos, cuántos ecuatorianos. Francia lo sabe todo. Todo está en el sistema. Si usted entró por barco, si usted entró por carretera, por bus, por avión, todo se sabe. Y eso también lo saben las embajadas. Hace poquito hablaba con una compañera que ella hace todo este proceso de visados de trabajo, de las visas de visa y trabajo, ¿no? La que en inglés se llama Work and Travel y en francés se llama Vacances Travail, ¿no? Entonces hay muchas de estas visas que pues es la más requerida por todas las personas porque te permite venir a trabajar a Francia sin ningún nivel de francés, sin ningún requisito, solo tener el dinero para venir y quedarte un año. Y luego tienes la obligación de devolverte a tu país para luego mirar si quieres hacer un proceso de visado más largo. Pero es como que te da una opción de prueba. ¿Te gusta? Inténtalo otra vez. ¿No te gustó? Listo, te puedes devolver, ¿sí? Y hay muchas personas que aplican a estas visas y estas visas son las más populares porque se las dan muy fácilmente a las personas, a los colombianos y latinos. Pues ahorita ha habido como una caída en la cantidad de visas de Vacances Travail que han aceptado a los colombianos. Y nos hemos dado cuenta porque hay grupos de WhatsApp o de Facebook de muchos colombianos que ya han obtenido su Vacances Travail o que están en proceso y como que hacemos grupos de WhatsApp, y hay otras personas que hacen grupos de WhatsApp para contar las experiencias, ¿no? Y ayudar a las otras personas para que se vengan y todo. Hace 2 años nos damos cuenta que a todo el mundo se la están negando y era una visa que no negaban porque como te digo, no es tan comprometedora, esta visa no es tan comprometedora y de hecho es una de las visas que más genera empleo en Francia y en cualquier país. Esto es súper común en Estados Unidos, en Australia. El Work and Travel se conoce en todo lado. Entonces no era como que la negaran tan fácil como una de estudios. Sí, la de estudios te la pueden negar porque es que no muestras todos los requisitos. ¿Sí? No muestra los requisitos de financiamiento o la escuela que escogiste no es una escuela verificada por el Estado o escogiste un cursito muy chiquito y para una visa de larga estadía tienes que tener un curso largo, ¿no? Hay muchas cosas que yo voy aprendiendo en la experiencia y entonces nos damos cuenta que a los colombianos nos están negando todas las visas de Vacances Travail. Resulta que los mismos personas que trabajan en las embajadas se meten a estos grupos a ver qué conversaciones hay. O sea, infiltrados y están en su derecho, digamos, ¿sí? Porque yo me puedo meter a cualquier grupo de WhatsApp, nadie me puede decir que no. Y entonces se dan cuenta de cuántas personas colombianas van con esta visa y se quedan ilegalmente o irregularmente y no se devuelven y no hacen el proceso que debían haber hecho. Entonces dicen, les vamos a dar, esto es una suposición, ¿no? No hay un documento estadístico porque ellos nunca nos sacaron un documento diciendo, estuvimos revisando los grupos de WhatsApp, ¿no? Pero ya nos estamos dando cuenta en los grupos que está sucediendo con mayor frecuencia. Claro. Cosas que no pasaban antes. Tal cual. Y para los colombianos y para muchos países, ¿sí? Porque ellos tienen las tasas de cuántos colombianos regulares hay en el territorio francés, cuántos colombianos irregulares hay. El mismo consulado también tiene cifras, no para echarnos al agua. Hay muchas personas que creen que el consulado, si uno va al consulado y uno no tiene visa o papeles, entonces te van a echar al agua y te van a llevar a la policía. No, eso es la estadística. Solo necesitamos tener estadísticas para saber cómo se está moviendo la población. Entonces, toda esta situación afecta a las personas que quieren venir después de nosotros. Claro, ¿sí? Es que debemos pensar en que no soy solo yo quien estoy migrando de manera irregular, sino que también estoy afectando tal vez a muchas personas detrás. Entonces, hagamos el proceso bien. Obviamente no quiero hablar desde el privilegio porque sé que las condiciones de vida de muchas personas son difíciles y cada quien también toma, hay veces que muchos migran porque las condiciones no eran favorables en sus países, pero si podemos, intentémoslo hacer, busquemos ayuda. Francia, y yo sé que muchos países también ofrecen muchos programas que si tú estás en una condición difícil en tu país, te ayuda y te recibe. Intentemos agotar esos recursos antes de embarcarnos en una situación de irregularidad que es muy difícil para la persona porque es un reto, porque no tienes casi las posibilidades de conseguir un trabajo legal con todas, o sea, un trabajo regular con todas las de la ley. Se van, son personas que vemos día a día y yo
tú que estás ahí tal vez estás mucho más expuesta, pero yo que tal vez no estoy tan metida en ese tema y lo veo, muchas personas que están pasando muy mal, que no tienen dónde dormir, que no tienen qué comer, que se aventuran a eso y es necesario decirles, hey, antes de tomar una decisión de emigrar, realmente miren las posibilidades y miren que no todo es color de rosa, que no se dejen llenar de cuentos la cabeza de que aquí llegan y van a tener trabajo, van a ganar muchísimo, se les va a arreglar la vida, como tú lo dijiste al inicio, porque no es así. Es difícil. Puede que de pronto les haya funcionado a algunos y maravilloso si les funcionó, pero no sucede y que además de tener esos problemas, tú como persona también estás poniendo en problemas a los demás porque estás siendo una persona más que se está montando en ese precedente de migración irregular que seguramente puede afectar a las futuras personas que desean venir de una manera regular. Entonces, es ese mensaje el que tú quieres transmitir y que me parece valioso poderlo transmitir para que la gente sepa que en realidad sí necesitamos hacer las cosas bien, tanto por nosotros como por nuestros compatriotas. Total. Bueno, Gina, y ya como para cerrar el tema de hoy, déjanos 3 consejos que sí o sí las mujeres y en general las personas, porque también le pueden ser útiles a los hombres, pero si tienes algún consejo que va directo a una mujer, obviamente bienvenido ese consejo, pero 3 consejos que sí o sí deban hacer las personas o tener en cuenta las personas a la hora de emigrar. Bueno, uno para la mujer sería siempre trabajar en la independencia económica, ¿no? Creo que eso es lo básico. Incluso si tú confías en tu pareja, sea colombiano o francés, si confías plenamente en él, hay que tener una independencia económica, hay que tener proyectos, así no sea tu trabajo esencial o el mejor o el soñado, pero que uno pueda decir, bueno, me hago un microemprendimiento para que esto genere un movimiento de dinero que por lo menos me permita a mí subsistir en mi vida privada y también en mi vida en pareja, ¿no? Que no sea solo porque no, pues como mi pareja me puede sostener por esta época, pues hagámoslo. Cosa diferente es si tenemos hijos. Si tenemos hijos, ojalá sea porque conocemos bien a nuestra pareja y porque tenemos la plena confianza en que esta persona nos va a mantener económicamente mientras estamos con nuestros hijos. Porque es un trabajo en sí. O sea, Claro. en realidad ya estás aportando a criar A la familia. seres humanos, que es muy importante. Yo creo que eso es el trabajo más difícil y más duro. Claro. Entonces, sí. Ese sería como el primero para la mujer. El segundo sería ya algo más general, como para mujer o hombre, sería estén abiertos al cambio. Estén abiertos a que yo en Colombia era esto, pero acá estoy viendo que puedo hacer otra cosa. Hágale, hágale. Yo antes era súper cerrada en eso y me frustraba tanto y decía, pues que yo estudié tanto para esto, pues que yo me preparé. No, pues si encuentro algo que también me gusta acá y que se me están abriendo las puertas por ese lado, hágale. Pero es que Gina, ahí me encanta que toques ese tema porque hay un tema también cultural. Y aquí Sí. hemos hablado que las culturas es estar abiertos y ver las cosas tanto positivas y negativas también de las culturas. Y ese es un punto positivo para la cultura francesa. Ellos son, o sea, yo nunca en mi vida había escuchado el tema, la palabra reconversión, pero para aquí es muy normal y aquí hacen su carrera, trabajan ciertos años, no les gustó, hago una reconversión profesional y no sé, de pronto, no sé, estaba en ventas y ya no quiero y ahora me quiero meter en decoración y es muy normal, está muy normalizado y me parece increíble que haya esa posibilidad aquí y que sea tan aceptado en la sociedad. En nuestros países, en América Latina, no es así. En América Latina tú estudiaste Derecho, te mueres siendo abogada. Pues sí, el título lo vas a tener, pero vas a tener que ejercer hasta la muerte y no puedes cambiar porque socialmente no está bien visto. Entonces, qué bien que hables de eso porque es bonito que la gente llegue también con esa mentalidad de que aquí no te juzgan. Sí. Aquí puedes, si quieres cambiar, hazlo. Y también es una manera de supervivencia, digámoslo, porque hay veces que tal vez no podemos de pronto trabajar en el área en que queremos o en el que nos especializamos. Entonces, bueno, ¿qué plan B puedo sacar o qué as sobre la manga puedo sacar
para sobrevivir. Claro, ¿no? Y es que, como decíamos, acá la cultura francesa como que abraza esta idea y es tan normalizado que uno dice, bueno, pues si no está mal visto, pues lo puedo hacer, que es diferente en efecto, como tú dices, en América Latina, en el que tal vez uno se siente mal o uno le dice, ah, fracasó, no fracasó porque no pudo estar trabajando en lo que tanto soñó o en lo que tanto quería. Pues es que los gustos de las personas cambian. Cada año podemos tener gustos diferentes. Entonces yo puedo decir que me encanta mi carrera, pero si me quiero ir por otra rama diferente y explorar, pues estoy abierta. Entonces eso es algo que yo aún sigo aprendiendo. No quiero decir que ya pasé mi proceso y lo aprendí. Sigo aprendiendo, pero sería un consejo para todo tipo de personas que estén abiertos al cambio. Y tal vez mi tercer consejo, como bien lo decías, es la preparación para mi proceso migratorio. Yo soy una persona que soy obsesiva con el orden de preparación y de planear. Yo me planeé mi viaje a Francia desde que escogí mi carrera en la universidad. O sea, yo escogí mi carrera en la universidad porque yo sabía que quería ir a Francia y yo quería saber francés y hablar francés y para qué. Entonces me gustaba enseñar, me sentía como à l'aise, ¿no? La expresión en francés, como Cómoda. cómoda para explicar a mis compañeras cuando estaba en el colegio. Entonces yo dije, no, pues me encanta explicar, entonces voy a ser profe y aparte voy a aprender idiomas y aparte me encantaría vivir en Francia y desde ese momento lo tenía claro en mi vida. Y cuando se hizo realidad, cuando yo iba acabando mi carrera y dije, ahora voy a buscar cuál es el proceso. Ni siquiera había acabado mi carrera. Estaba yo ya asistiendo a charlas de Campus France, que es el instituto que te ayuda a hacer la visa. Me iba a las charlas en línea, las charlas en presencial. Duré 3 años asistiendo a charlas, preguntando lo mismo todo el tiempo. La gente ya, yo creo que estaban mamados de mí, porque yo preguntaba hasta lo que se me ocurriera cada día. Pero el que persevera alcanza. Tal cual. Y yo siento que todo lo que yo preparé, obviamente no quiero decir que pues fue mi proceso más perfecto de migración, pero por lo menos me sentí cómoda diciendo, tengo claro lo que ya averigüé y tengo claro a dónde voy a llegar, qué me voy a encontrar. Vi videos también de experiencias de personas, vi videos que ya contaban cómo era el proceso de estudiar en la universidad en Francia, que no era fácil, que no era lo más lindo del mundo para todas las personas, que era otra forma de educación. Yo dije, ok, tengo que ir abierta a la idea de que puede que me vaya a chocar con estas filosofías de educación. Entonces, eso es como lo que uno lo prepara más para decir, estoy bien con lo que estoy haciendo porque es que me preparé para esto, ¿sí? Sí, tal vez no te va a mitigar el dolor completamente porque dolor es dolor y lo vamos a sentir y va a haber un duelo y lo vamos a pasar. Pero obviamente que sí es mucho más fácil cuando ya venimos cargados con herramientas que nos permitan hacerlo más ligero y llevarlo de una mejor manera. Tal cual. Las herramientas y tal vez la compañía. Yo, digamos, tengo la bendición, como tú dices, también como la oportunidad de que me vine con mi pareja. Mi pareja es colombiano. Y es un privilegio. Es un privilegio, como tú dices también. Y logramos hacer los papeles los dos al tiempo para que él hiciera su proceso de estudiar acá una maestría, para que yo acá hiciera mi año de licenciatura. No nos salió al tiempo, pero entonces el uno esperó al otro a que el otro llegara, mientras que el otro iba estudiando y empezamos a pasar todo nuestro proceso otra vez de sentirnos estudiantes, ¿no? Sentirnos otra vez unos niños yendo a la universidad, porque ya en Colombia trabajábamos. Además con esa mochila llena de sueños con las que todos llegamos. Tal cual. Y también es un proceso de conocerse otra vez a uno mismo. No, yo creo que nos conocemos aquí en realidad. Claro. Creo que yo antes no me conocía. Cuando ya migré dije, carajo, ¿esta soy yo? No. Saqué Diferente. mis demonios, saqué mis ángeles, saqué todo lo que no... O sea, ni siquiera sabía que tenía esas limitaciones en mi cabeza, pero tampoco sabía que era capaz de hacer tanto. Wow, qué lindo. Eso me encanta, porque yo creo que uno acá en efecto se tiene que quitar un montón de limitaciones y encontrar más como la fuerza para seguir adelante, porque ya no tienes como tu círculo familiar que te da las fuerzas o tal vez los contactos o las puertas abiertas para hacer muchas cosas que uno puede hacer. Yo en mi país tenía mi red de apoyo, que eran mis papás, y mis papás tenían el conocimiento de todo lo que yo necesitara hacer y ellos me ayudaban y me apoyaban. Además que los papás resuelven, o sea, tienen una varita mágica y resuelven, no sabemos cómo, pero nosotros estamos en este proceso todavía de adultez, que todavía nos sentimos adolescentes y no logramos saber. Y es normal, ¿sabes? A mí me estresa cuando algún familiar me decía, pero ya va a ver cuando esté sola, ya va a ver en la independencia, y yo, pues sí, ya voy a ver.
¿Y qué? Déjame quejarme en este momento en el que estoy en mi casa, cómoda con mis papás, y luego me quejaré de estar sola. Es el proceso de todas las personas, es el proceso de toda persona capaz y autosuficiente que va desde salir de la casa de sus papás a vivir solo. Así que consejo también, aprovechen a los papás y disfruten la comodidad de la casa de papás. Total, total. Eso sí, La vida no vuelve a ser la misma. eso sí, también, obviamente, o conversaciones con los papás que luego Sí. uno les dice gracias porque todo lo Sí. que hacías por mí, no sé qué. Eso obviamente va a llegar, pero me encanta como tú lo dices de que uno aprende a conocerse ahora quién es uno mismo, ¿no? O sea, en efecto, acá conozco lo que soy capaz de hacer, ya no soy lo que las personas pensaban que era, ¿no? Porque siempre es como que, eso también lo vi mucho con mi psicóloga, ¿no? Que la gente dice, ah, no, es que Gina es una persona juiciosa, ¿no? Entonces que va súper ordenada y que hace las cosas así, 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 y nunca se sale de la línea. Yo acá puedo hacer lo que yo quiero. Y acá nadie me va a decir nada, ¿sí? Sí, yo puedo explorar y decir, bueno, y si hago esto, y si hago lo otro, y tratar de no tener esa vocecita en la cabeza que dice, ay, pero ¿qué van a decir de los demás? ¿Qué importa que digan los demás? ¿Sí? Entonces, gracias a la vida que puedo tener, el apoyo de mi pareja, y que con él voy creciendo también acá, y él también se va dando cuenta del crecimiento que yo he tenido, y yo me he dado cuenta del crecimiento que él ha tenido. Obviamente es duro, pero si uno logra... Pero qué bonito que están juntos Sí. y se han podido apoyar en ese proceso, porque, vuelvo y digo, No es la fácil. red de apoyo es muy importante y cuando estás en pareja, tanto si es de tu país o como es de, por ejemplo, en este caso francés, es un apoyo enorme. Sí. También es un apoyo enorme, así que también sepan escoger las parejas, porque ahí saco a mi mamá, que es una mujer muy sabia, y ella siempre decía, o la pareja te ayuda a salir y te impulsa o la pareja te hunde. Tú decides. Y es verdad, es que hasta en eso. Aquí, y quiero recalcar en algo también, de que dejen de idealizar a los extranjeros. Total. Porque lo que tú decías, las violencias ocurren tanto de extranjeros como de colombianos, de franceses, de indios, de chinos, en todo lado. Total. Todas las personas reaccionamos de diferentes maneras y tenemos comportamientos de diferentes maneras. Pero siempre hay un cliché de que veo, y culturalmente, históricamente se ha visto que en Latinoamérica se idealiza mucho al extranjero, se le ve la perfección al extranjero. Y cuando llegan aquí, tú seguramente te has dado cuenta que hay muchos casos de mujeres que sufren mucha violencia también de la mano de extranjeros porque se idealizó en un momento. Exacto. Y no podemos idealizar y no podemos pensar que porque es extranjero, ay, es que me va a tratar diferente, porque no es así. Entonces es más, escoge a la pareja por la persona que es, más que por lo que representa esa persona en sí a nivel de documentos, a nivel de nacionalidad. No te enamores de un pasaporte porque creo que es el error más horrible que puedes cometer con tu propia vida, de cierta manera, porque estás dejando tu felicidad en manos de un proceso, de un documento. Y creo que no es sano y no es bueno en realidad. No, eso de los estereotipos de las parejas, yo estoy feliz con mi colombianito. O sea, yo sí no digo como, ay, me gustaría más un francés. Y lo que tú dices, los estereotipos son tan tóxicos, porque es lo mismo. Yo le puedo decir a la gente, no sé, tengo compañeros del trabajo que me decían, ay, tu novio todo lindo, le encanta cocinar, es súper amoroso, se la pasan riéndose entre ustedes, los colombianos, ¿cómo son? Y yo, no. Y yo no. Y todo el mundo le digo lo mismo, no más estereotipos. Yo no, mira, que mi novio sea así, no quiere decir que todos los colombianos son así. Y mucho cuidado, no te quiero luego por allá, voy a buscar un colombiano porque es que son amorosos y románticos. No. ¿Cuántas colombianas conocemos? Colombianos que cero románticos, cero amorosos, más bien machistas, más bien difíciles de tratar en la comunicación, que no saben comunicarse, que no han crecido todavía. Entonces, como hay otros que en tu caso como hay otros que tal vez lograron desarrollar otras habilidades de manera diferente, ¿no? E igual cuando hablamos de los franceses, yo a veces y lo que decías de las parejas biculturales, que son muy difíciles. Es que yo personalmente pues tengo la experiencia en ese campo y a pesar de que
por ejemplo, mi pareja es un hombre maravilloso, es un hombre muy abierto a mi cultura, él ha adquirido de cierta manera mi cultura, él se siente un colombiano más. Sí, él dice, algún día iré por mi pasaporte, porque para él es como Claro. algo simbólico, ¿sí? Claro. Y ha sido difícil, o sea, el proceso de hecho, no sé, de entendernos, de decir cuando yo digo no, para él es no, pero en mi cultura, ay, pero si yo digo no en tal tono, tal vez es sí, es que no me... Esas pequeñas cositas que uno dice que son insignificantes, cuando tienes una pareja bicultural, pesan muchísimo. Y es un proceso que se lleva, que se tiene que trabajar mucho tiempo, durante mucho tiempo y estar como en esa apertura. Entonces también es eso, no estigmaticemos, porque también Total. no todos están dispuestos a abrirse a una nueva cultura, pero tampoco todos están dispuestos a mantener solo, digamos, a adquirir todo de la otra cultura. Entonces, Total, tengo una amiga que también, ella había durado como 3 años en una relación, 4, con una persona europea, y ella intentó con todas sus fuerzas decir, bueno, esto tiene futuro, hagámosle, ya vivíamos juntos, teníamos planes, pero un momento en que ella dijo, no estamos conectándonos más, porque él tiene una forma de decir que definitivamente ya no va conmigo, por mucho amor que yo le tenga, por mucho amor que yo trate de cambiar para él, para que sea más seria, porque él es más serio, o que no haga tantos mis chistes porque pues a él no le gusta. No, no estamos yendo, no estamos congeniando, ¿no? Entonces ella también se sintió muy mal y creo que es una de las experiencias que más me ha enseñado también, porque yo decía, esto no solo pasa por diferencias culturales, es que así yo tenga también un novio colombiano, también tenemos un montón de diferencias de intercambio, crianza. diferencias de crianza, de comunicación, de cómo yo veo la vida y cómo él ve la vida. Entonces también toca tener ese mismo, ese mismo proceso de charlas de, es que cuando yo te digo sí, es porque yo necesito que lo hagamos ya, no cuando tú quieras. Ah, pero ¿y por qué lo quieres hacer cuando tú dices? Ah, no, pues porque cuando yo estaba con mi familia, todo se hacía cuando yo decía. Y para él es lo opuesto, ¿sí? Sí, total. Entonces, es exactamente lo mismo, así estamos de la misma cultura. Es volver otra vez a esa comunicación específica de, te explico de lo más específico posible para que la comunicación fluya. Bueno, pues muchas gracias por todos esos consejos. Estoy segura que le van a ser muy útiles a todas las personas y en específico a las mujeres también, porque hablamos mucho del tema de independencia financiera, que me encantó que lo tocaras, porque la independencia financiera es la puerta, es como lo más importante a la hora de combatir las violencias de género, las violencias en las parejas. También el tema de, bueno, de la apertura, de estar dispuesta a cambiar si es necesario, adaptarte si es necesario. Así que muchas gracias, Gina, por todos esos consejos. Y ahora quiero que entremos a ya la recta final para concluir y que se llama dinámicas inspiradoras. Son 3 dinámicas que le hago a todas las invitadas con preguntas generales. Así que, ¿estás lista? Lista. Bueno, la dinámica número 1 se llama consejo de oro. Y aquí quiero preguntarte, ¿cuál sería ese consejo que le darías a tu niña del pasado? A la Gina de 7 años, de 10 años. Mi consejo a la Gina de 7 años sería, habla más lo que piensas, habla más cómo te sientes, así incomodes a tus papás, así incomodes a tu familia, cuenta más cómo te sientes, sin importar el sentimiento del otro. Tocas un tema vital, es que no nos quedemos calladas, porque estamos acostumbradas a callar. Sí. Y no, seamos rebeldes si es necesario, pero... No tanto, no me gusta tanto ser rebelde, porque es verdad que tampoco me gusta mucho ese otro extremo, pero sí. Pero los rebeldes han cambiado también el mundo. Sí, no, total. Entonces... Estoy totalmente de acuerdo, pero sí es más como el sentar un presente, ¿no? Total. Contar lo que uno piensa. Muy buen consejo. Bueno, y la segunda dinámica se llama Tus favoritos. Y aquí quiero preguntarte qué libro o documental o serie nos pudieras recomendar a todas las mujeres. Bueno, hace poquito creo que estoy en la onda del podcast de Marian Rojas, que es esta psicóloga que ahora aparece en TikTok y en todas las redes sociales. Ella es tiene psiquiatra. Psiquiatra, tienes toda la razón. Tiene un podcast en Spotify
que habla de muchos temas. Ella tiene todo un podcast de acuerdo a diferentes temáticas y me ha ayudado muchísimo a hacer esto de encontrar mi voz, ¿no? De comprender cómo se siente uno con cierto tipo de personas o Ella cómo habla uno de se las personas modula. vitamina. Las personas vitamina, exacto. Eso me encanta muchísimo porque era lo que hablábamos de si te rodeas de personas que todo el tiempo están quejándose y quejándose de Francia y quejándose de la vida, pues te vuelves así. En cambio, si estás con otras personas que te dan unas conversaciones más como de, pero se puede salir adelante, mira lo lindo que es la vida, mira las oportunidades que uno tiene, menos mal uno tiene salud. Entonces uno empieza como, bueno, Eso es sí, cierto, todo es eso es positivo. Entonces, total. Bueno, pues yo he leído 2 libros de ella y me han gustado muchísimo. Me toca leerlos, me toca Entonces, leerlos. Me gustan más los podcasts, pero sí, tienes razón que tengo que comprarme un libro de ella. sí, no, te lo recomiendo. O sea, era tu sección, no quiero, pero era tu sección, pero ya que lo tocaste, No, de porque yo una. también comparto mucho, me gusta mucho, escucho también el podcast y me parece muy interesante. Y bueno, los libros también, si los quieres Sí, leer, es están verdad. recomendados, pero gracias por esa recomendación, porque en realidad sí es muy útil para todos. Hombres y mujeres, creo que es muy útil. Y la tercera dinámica se llama preguntas sorpresa. En esta te hago una pregunta que nos dejó alguna invitada en algún episodio pasado. Y al final tú me dejas una pregunta para hacerle a una invitada en un futuro episodio. Ok, ¿Listo? listo. La primera pregunta, la que te dejó una invitada es, ¿qué es lo que te hace sentir más orgullosa de ti misma? Si tuvieras que escoger una cosa. Ok. Lo que me hace sentir más orgullosa de mí misma es la empatía que he ido generando en todo este proceso de migración. No solo para mí, ser empática conmigo misma, sino también ser empática con las demás personas, porque tendía a ser muy dura, ¿no? Muy dura con las demás personas, muy de juzgar a las demás personas. Tendía a ser como muy de juzgar a las demás personas, pero... Y por ende juzgarme mucho a mí, ser Sí. demasiado dura. Entonces ya estoy un poquito más como orgullosa de decir, le he bajado la rigidez. Bueno, pues me encanta eso. Creo que es la primera vez que me responden algo así y me gusta. Y me gusta el tema que dices que has aprendido a ser más empática contigo misma. Porque hablamos mucho de la empatía, pero hacia el otro, Claro. que es importante, pero nunca hablamos de la empatía con nosotras mismas. Y lo que tú dices, somos muy duras con nosotras mismas. Somos más duras con nosotras mismas que con otras personas. Es que ese Y es el algo que yo punto. siempre he mencionado, hay veces que nos tratamos de una manera tan horrible que nunca seríamos capaces de tratar a otra persona de esa manera. Es ¿Por qué verdad. lo hacemos? Es verdad. Tal cual así lo siento. Entonces me siento orgullosa de que lo estoy dejando atrás. Bueno, pues tienes que sentirte orgullosa de eso, la verdad. Gracias. Y bueno, Gina, muchas gracias por esta grata conversación. La verdad, la disfruté mucho. Me encantó todo lo que tú nos comentaste, lo que hablaste, los consejos. Siento que una conexión muy bonita porque en realidad hay un mensaje de valor profundo en estas palabras que has mencionado. Y estoy segura que este episodio le va a servir a todas las mujeres migrantes y a los hombres también, que es el objetivo. Gracias por estar aquí. Y pues obviamente déjanos tus contactos. Me encantaría saber un poquito acerca de la asociación, si hay personas que quieren contactarlas a ustedes, si quieren apoyar, porque necesitamos, por Claro. favor, apoyo a este tipo de ideas, este tipo de asociaciones que pueden darle ayuda, que pueden darle voz a mujeres, que puedan darle ese apoyo. Entonces necesitamos apoyar también, pagar donaciones, me imagino que también aceptan. Claro. Así que ¿en dónde pueden encontrarlas si quieren contactarlas? Claro que sí. Bueno, nos buscan en Google como ASOFAMCOL. Entonces es la abreviación ASO con doble S, FAM de mujeres en plural, COL de Colombia, y todo esto va pegado, ASOFAMCOL. Tenemos las redes sociales en LinkedIn, prácticamente en LinkedIn estamos como ASOFAMCOL. Y si ya nos quieren buscar en Instagram, estamos divididas en los ejes que te contaba anteriormente. Entonces en Instagram, atención integral a la mujer. Instagram también de educación y cultura Colombia-Francia. Y el Instagram de inserción económica y laboral en Francia. Ok, perfecto. Yo voy a dejar todas las redes aquí abajo, les va a aparecer en pantalla y también les va a aparecer en la descripción del episodio para que sepan dónde contactarlas y obviamente para que podamos darle más voz a este tipo de cooperativas en realidad, porque es una unión de muchas personas que están haciendo Sí. un trabajo increíble y que vale la pena aplaudirlo
De paso te Gracias. digo, gracias por ese trabajo que estás haciendo, gracias por ese trabajo que todas, tú y las 19 mujeres que están trabajando en la asociación están haciendo. Bravo, admiración. Y bueno, que podamos seguir trabajando en eso. Si necesitan mi apoyo, ya saben, ya te lo he dicho, cualquier cosa que yo pueda ayudar, lo haré. Y obviamente, si quieres volver en algún momento con algo que de Claro. pronto sepas que pueda ser útil en la comunidad, obviamente aquí está disponibles los micrófonos de Ellas Inspiran Podcast. Muchas gracias por la invitación y pues por todas las personas que están escuchando el capítulo. Espero hayan aprendido mucho, se hayan quedado con cositas para pensar, para reflexionar acerca del proceso migratorio de cada uno y pues desearles lo mejor en cada proceso. Bueno, gracias. Y bueno, a todas ustedes, muchas gracias por quedarse hasta este momento del episodio. Cuéntenme en redes sociales qué les pareció, qué fue lo que más les llamó la atención de lo que nos compartió hoy Gina en el podcast. Déjenme sus comentarios en el @ellas.inspiran. Y no olviden que ahí mantenemos la conversación. No olviden que unidas somos más fuertes y que podemos apoyarnos y hacernos estos procesos mucho más agradables. Así que bueno, es todo por hoy y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.